comenzar, queridos, con una pregunta. ¿Qué es lo más impactante en lo que tú podrías pensar? ¿Qué es lo que más te impacta? Aquello que nos llama la atención, aquello que de pronto nos obliga a girar la mirada y a guardar silencio. Podríamos pensar quizás en que ahora comienza a temblar y de pronto se hace un silencio. Eso me impacta, eso me llama la atención. Yo recuerdo con Mónica, la última vez que viajamos en avión, que el piloto, el que tenía que comunicar, no comunicaba nada, y el avión se daba unas vueltas ahí, y estaba toda la gente hablando, los que estaban adelante, los que estaban atrás, todos conversando, felices, yo con Mónica también, hablando de cualquier cosa, y de pronto nos dimos cuenta que el avión se daba más de una vuelta. Se dio como 3 vueltas, pasamos muy cerca de unas montañas y no sabíamos qué pasaba. Y en el avión, silencio, silencio. Algo impactante estaba pasando, que era en este caso la incertidumbre de qué puede ser, qué es lo que va a venir, esa expectación. Estamos en tiempo de, cambiando ahora a otro ejemplo, estamos en tiempo de elecciones. Imagínense ese tiempo cuando ya llegan esos cómputos decisivos, lo que va a pasar, quién es el que va ganando acá, quién es el que va segundo, y van a decir eso por las noticias y todos van a estar expectantes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? El futuro del país se va a ver afectado por esto. Silencio, es importante. ¿Qué dirán? Nosotros comenzamos la semana pasada estudiando la carta a los hebreos, y para las personas a las que se les escribió esta carta, lo que más impacto les podía provocar era los ángeles. Quizás para nosotros puede ser algo, no lo pensábamos siquiera, pero expliquemos esto. ¿A quién está dirigida la carta a los hebreos? Respuesta fácil, a hebreos cristianos. Personas de origen judío que se habían convertido a Cristo, que eran conocedores del Antiguo Testamento, que eran muy conocedores de esto, de las prácticas judías, las ceremonias, los días festivos, la circuncisión, el templo, conocían los sacrificios, conocían los sacerdotes, el tabernáculo, el arca de pacto, y podríamos seguir. Todas esas cosas ellos las conocían, pero además habían completado esto con Cristo, como el suficiente Salvador, la vida perfecta de Jesús, las profecías que anunciaban a este Cordero, este sacrificio, la liberación del pueblo de Israel. Este es el Cordero que quita el pecado, la ira de Dios, la cual es satisfecha ahora y que se consuma en la muerte de Jesucristo, en la cruz, en su resurrección, por amor a pecadores que ya estábamos condenados, muertos, estábamos en delitos y pecados. A menos que todavía no hayas entregado tu vida a Jesucristo. Ellos sabían de esas profecías que hablaban de este corazón nuevo. Ellos sabían de la gran luz que vería el pueblo que estaba en tinieblas. Conocían este término, el ungido. El ungido, que en hebreo la palabra sería más bien el Mesías, así lo conocemos, que después en griego también sería la palabra Cristo, pero hablamos ahora en español del ungido. Ellos conocían todo esto, estaban aventajados, pero tenían un pero, el pero, y acá viene esto. ¿Por qué motivo se escribe esta carta si conocían tanto, si estaban tan bien? Conocían el antiguo y ahora conocían el nuevo, o sea, nos aventajaban en mucho. Había una situación compleja, que es que ellos, conociendo todo, estaban tentados a volver a lo antiguo, a volver a la tradición judía, viendo los sacrificios ahora como ese fin y no como algo que sería completo en Cristo. El judío que se convertía podía ver que todo lo que había aprendido iba a ser de gran utilidad para saber que el camino era Cristo, Jesús. El judío que no se convertía seguía viendo todas
las enseñanzas del Antiguo Testamento, la ley de Dios, la ley como ese camino, la ley como la suficiente verdad y la ley de Dios en verdad como la vida. El judío que sí se convertía sabía que esto era completo en Cristo y que Jesucristo era el camino y la verdad y la vida. Tenía que completarse con Él. La idea de Hebreos es esta. Cristo es superior al judaísmo. Y Cristo es superior a muchas cosas. Es la consumación del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento lo que hace es ir preparando el camino para que ahora se presente Cristo. Y el versículo 1 de Hebreos 1 comienza de hecho diciendo, Dios, habiendo hablado, Dios en un principio, Dios habló. Y lo hizo por medio de profetas. El Antiguo Testamento. Pero ahora podemos ver a Cristo, persona, lo habían conocido, lo habían tocado, habían estado con Él, y Dios se reveló de una forma completa, perfecta, en y por medio del Hijo, de Jesús. Y eso es superior y es mejor que lo que tenían antes. Pero el pastor Hernán terminó la predicación pasada hablando de Hebreos, capítulo 1, versículo 4. Terminó con ese versículo, Santiago, Hebreos 1, 4. Este es Filemón, ahí dice. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los ángeles acá? ¿De qué está hablando? Está hablando de los profetas, la revelación que era completa en Jesucristo. La pregunta, vuelvo al comienzo. ¿Qué es lo que más impacto te provoca? Para un judío de aquella época, lo que más impacto le iba a producir era que viniera un ángel y que ese ángel abriera la boca. Los judíos conocían fielmente el Antiguo Testamento, pero había rabinos, maestros, profesores, que escribían, por supuesto, sus comentarios. Y muchos de esos comentarios eran elevados, eran subidos de categoría, se les daba autoridad y eran tomados muchas veces como verdad sin respaldo bíblico. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, diríamos entonces. Y una de las ideas más populares de aquella época era que la ley fue dada por los ángeles. La palabra de Dios había sido traída por ángeles. Miren, ¿qué dice la Biblia sobre el propósito de los ángeles? Y hay 108 referencias en el Antiguo Testamento, 165 referencias en el Nuevo Testamento, que tienen el propósito y enseñan que los ángeles estaban hechos para adorar y para servir especialmente a Dios y están a la orden de Dios. Dios los envía, ellos van. Pero esta idea de que Dios se revelaba a su pueblo por medio de ángeles era entonces llevada al extremo cuando se creaba la idea de un concilio, de que estaba este concilio, este grupo de ángeles al cual Dios le consultaba. De hecho está este tema de Génesis 1, cuando dice Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y ellos entendían que cuando Dios decía eso es porque le estaban consultando a los ángeles. A ver, ángeles, ¿les parece buena idea que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Eso estaban enseñando. Entonces, prácticamente los ángeles estaban por encima. En otras palabras, esto llevó a muchos judíos a concluir que la adoración a los ángeles no estaba mal. No estaba mal. Era muy común para ellos caer en exaltar el templo sobre... Si nos tocas el templo, el sábado, por favor, si llegan a profanar el sábado, no se les ocurra. La circuncisión. Este tipo se dice creyente y no está circuncidado. ¿Qué pasa? Ya a esto se sumaban estas ya no cosas, sino que personas, seres angelicales, ángeles. Y entonces para gran parte de los judíos, adorar a un ángel no era idolatría. Porque idolatría era cuando se refería a estos seres que
Teniendo manos no tocan, teniendo pies no se mueven, teniendo boca no hablan, pero los ángeles sí podían y lo hacían muy bien. Entonces no aplicaba a ellos. Adora a los ángeles. ¿Qué te lo impide? Hasta que en Apocalipsis hay un judío en Apocalipsis que se llama Juan, que era discípulo de Jesús, y que cuando se le entrega el mensaje, ahí en Apocalipsis 22:8, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré ¿para qué? Para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas. Y acá se cae todo el relato. Acá se cae todo, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. ¿Qué dice después? No a los ángeles, sino que a Dios. Ok, pero antes de eso, cuando se escribió Hebreos es antes de esto, por si acaso, para los cristianos de origen judío era muy común y muy tentador volver a eso. ¿Qué tiene de malo? Miren, piensen en cualquier persona que se haya convertido al cristianismo. La pregunta es: ¿qué tan tentador puede ser desear incluir elementos de su antigua fe en esta? La meditación budista. ¿Qué tiene de malo? El culto a María. Si María también tiene que ser honrada, está bien. Y lo podemos incluir también. Démosle más énfasis a eso. Las ideas mormonas quizás no están en la estructura de los testigos de Jehová. Y podemos ir pensando, es tentador quizás para una persona que viene de ahí volver a todo eso. Volver a todo eso. Errores doctrinales dentro de las mismas enseñanzas evangélicas. Volver a eso. Entonces, revisar si quizá alguno de esos elementos podría calzar bien y vienes de afuera con esa idea, y si lo metemos acá. A los judíos les pasaba eso. Tengo esta idea de antes, de todas miles de años, y ahora viene el cristianismo y me parece muy bien, pero incorporemos esto también. Culto a los ángeles, volvemos a eso. La idea es esta: Hebreos 1, 5 al 14. Hebreos 1, 5 al 14. Cristo es mejor que los ángeles. Y después de esa larga introducción, vamos a leer este texto. Es lo que vamos a ver hoy día. Hebreos capítulo 1, 5 al 14. Lo voy a leer en la Reina Valera 1960. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, noten que esto, y otra vez, y comienza a citar más textos. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos se envejecerán como vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Cristo es superior, Cristo es único, y la fe verdadera es solo en Cristo, sin culto a los ángeles. Ahora, tú que estás escuchando probablemente te veas tentado a decir: ¿y a mí qué? ¿Qué tanto me afecta esto? Yo vengo con otras cosas, me pasan muchas cosas en la semana, tuve una semana horrible, tengo esta enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A mí qué?
Si yo no hago culto a los ángeles acá, nadie quizás viene de esa tentación. O quizás tú en la semana fuiste tentado a hacer un culto a los ángeles, no lo sé. Pero otro diría, yo no soy judío, ese no es mi problema. Pero, hermanos, amigos, no es tan así. La pregunta es esta: ¿ante qué guardamos silencio? ¿Qué es aquello que nos hace detenernos y respetar? ¿Qué tanto impacto nos produce lo que nos trae este culto y a quién va dirigido? ¿Cómo es tu adoración? ¿Cuál es el impacto real que Jesús tiene en tu vida? Para un judío la pregunta sería, ¿ese impacto es mayor que el que podría producir un ángel? Ahora tiene que ser la pregunta para ti, ¿el impacto que tiene Jesús es mayor que? Y ahí tendrías que tú también hacer tu parte e incluir eso. Miren, si se dan cuenta, Hebreos 1, 5 al 14. ¿A qué recurre el autor? Y lo dice una y otra vez y nuevamente dice, ¿qué es lo que está haciendo él? Está fundamentando toda su idea en base a qué cosa. ¿A ideas de filósofos? ¿A ideas de rabinos? ¿A sueños que tuvo? ¿A conclusiones que logró sacar juntando ideas, juntando premisas? ¿A qué recurre? ¿Qué es lo que hace? Una y otra vez. Recurre a las Escrituras. Muy bien, a las Escrituras. La palabra de Dios afirma, y ojo que para un judío recurrir al Antiguo Testamento es como pegarle ahí en su punto débil. O en su punto fuerte, diría también, porque ahí es donde más ellos habitaban, en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios afirma que Cristo es mejor que los ángeles. Voy a ver 5 puntos. 5 puntos. Primero, solo a Cristo se le reconoció como el Hijo de Dios. Versículo 5. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A nadie más se le nombra de esta manera. Acá lo que está citando es el Salmo capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, dice ese salmo. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Miren, revisemos el Salmo 2. Este, que están viendo ahí ustedes en la pantalla o en sus Biblias, es un salmo mesiánico. Mesiánico. ¿Qué significa eso? Que es un salmo que tenía como función, con todo lo que es poesía, cántico, como fuera, anunciar que vendría el Mesías. Recuerden, Mesías hebreo, en idioma hebreo, Mashiach sería en verdad. En griego sería que viene el Cristo, Christos. Y en español sería que viene el ungido. Ese vendría siendo, nosotros, para los amigos, Jesús. Así lo conocemos. El ungido es la idea de aquel que es escogido por Dios para cumplir una misión en específico que solamente Él podría cumplir. Por eso se dice que los reyes eran ungidos, porque solamente ellos y uno solamente iba a ser el ungido de Dios para gobernar en el pueblo de Israel. Era el único sobre toda la nación. Pero acá el ungido es el que puede, el único que está escogido por Dios para cumplir satisfactoriamente el plan de Dios. Mateo, capítulo 3, versículo 17, Jesús se está bautizando. Y cuando sale de ahí, hubo una gran voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, Dios el Padre hablando, solamente este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Nota la exclusividad, solamente, y me produce esa satisfacción, esa alegría. Ese fue el comienzo, así comenzó el ministerio de Jesús. Con esas palabras, así comienza. Y al final del ministerio, cuando Jesús resucita, Jesús fue nuevamente declarado Hijo de Dios. Se vuelve a la idea. Miren, Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Romanos capítulo 1, 3 y 4. Acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de, ungido también, que era del linaje de David, según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué?
por la resurrección de entre los muertos. Eso lo declara y lo confirma Hijo de Dios, si tenían dudas. Solo a Jesús se le confirma como el único Hijo por medio de haber resucitado al tercer día. De nadie más se puede decir lo que dice Romanos 1:4. ¿De quién está hablando ese? Solamente y únicamente y exclusivamente de Jesús. Así comienza diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y termina con estas palabras, en la cruz y en la resurrección. Jesús muere en la cruz. Jesús muere en la cruz. Jesús al tercer día resucita. Jesús asciende a los cielos y Jesús es entronizado, está sentado a la diestra del Padre con total autoridad, exaltado sobre toda criatura. Siempre fue el Hijo de Dios. Eso no cambió. Pero cuando Él resucita, asciende y se sienta en su trono, es confirmado a los ojos de todos, para que todos lo entendamos, que Él es el Hijo de Dios. ¿Puede ser difícil de entender? Sí. De hecho, ayer Freddy me preguntaba de qué iba el tema y yo le decía, prepárate porque viene complejo, ojalá que te hayas comido un buen desayuno porque esto viene difícil. Viene mucho contenido acá. Pero recordar que esto estaba dirigido a personas que llevaban toda su vida, quizás como tú, no lo sé, pero personas que llevaban toda su vida estudiando la Biblia, a creyentes judíos. Ahora, este intelectual judío, ¿qué iba a decir? Ojo, que el Salmo 2 está hablando de David. Ojo, y es verdad, sí, el Salmo 2 está hablando de David. Entonces pongámonos ahí, David de alguna forma fue el ungido, David de alguna forma tenía una tarea única, él establece un reino, David coloca a Israel en el Salón de la Fama, hace que crezca este reino, recibe fama, gloria ante los hombres, pero nuevamente, ¿cuál es la idea de Hebreos? Jesucristo es mejor. El juego de los salmos mesiánicos, recordemos Salmo 2 es un salmo mesiánico, es que parece que está hablando sobre algo terrenal, algo de acá. Un rey, parece que está hablando sobre una nación, algo tangible, pero luego es llevado a algo más allá. Porque diríamos, esta profecía, Salmo 2, me quedo ahí todavía, está hablando de David. Pero no se queda con eso, viene uno mejor. Eso está diciendo. Uno que será llamado el único Hijo de Dios. Y los judíos sabían eso. ¿Por qué digo que lo sabían? Porque ellos entendían que este salmo hablaba de un Mesías. Ellos sabían eso y estaban esperando la llegada de este Cristo, de este Mesías, del ungido. Y ese que sería llamado Hijo de Dios. Ahora, otra salvedad. En la Biblia a muchos se les llama hijos de Dios. A muchos reyes, por ejemplo, se les llama hijos del Altísimo. A todo Israel se le llama el primogénito de Dios. De hecho, a los ángeles, y vuelvo al tema de los ángeles, a los mismos ángeles se les llama hijos de Dios en el Salmo 89:6. Y más todavía, los que creen son constituidos por la gracia de Dios, todos nosotros hijos de Dios. Pero solamente hay uno al que el Padre le dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Solamente hay uno. Ese que es confirmado al resucitar, Jesús el Cristo. Esa es la idea, Él es mejor. Segundo, Cristo es superior a los ángeles porque recibe adoración. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce el primogénito hablando de Jesús, en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Nota que lo introduce en el mundo. ¿Quién es el enviado de Dios al mundo? Jesús. Y ahora dice, adórenle todos los ángeles. Y ahora la palabra de Dios dice precisamente eso, y después de eso seguir adorando ángeles, para aquel que está leyendo no tiene sentido. Ahora, algo importante nos dice acá sobre Jesús, que el Hijo de Dios es Dios. El Hijo de Dios es Dios. No es un grado menor, no es un súbdito, porque yo diría, mi hijo Esteban no soy yo.
Esteban no es Guido, no. Pero en este caso, el Hijo de Dios sí es Dios. Hay algo ahí imposible de entender todavía, que es la Trinidad. Entonces, como Hijo de Dios, Él es adorado. Pregunta para ustedes: ¿quién es el único que es digno de adoración? Dios. Dios. Y el Hijo de Dios dice, del Hijo de Dios, de este Hijo de Dios, se dice: adórenle todos los ángeles. ¿Quién es el único digno de ser adorado? ¿Ustedes lo dijeron? Dios. Y del Hijo se dice: adórenle todos los ángeles. Significa eso que el Hijo de Dios es también Dios, y siempre fue Dios y siempre será Dios. En Lucas 22, Jesús está orando en Getsemaní. Él está totalmente afligido, en una condición de hombre, humillado. Lucas 22, versículo 42, y Jesús está diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Qué está haciendo Dios ahí? 100% hombre. Pero después en el versículo 43 dice: se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, un ángel que estaba al servicio de Jesús, porque Él es 100% Dios. Adórenle todos los ángeles. En Mateo 26, Pedro, con una espada, decide que el siervo del sumo sacerdote se vería mejor, parece que es demasiado orejón, así que se vería mejor con una sola oreja, le corta la oreja. Ok. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada, Mateo 26, versículo 52, el largo Mateo 26, versículo 52, Jesús le dijo a Pedro: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Y acá está el tema. ¿Acaso piensas que no puedo orar, como hombre, ¿sí? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 no puedo hacerlo con los dedos, 12 legiones de ángeles? 100% Dios. Adórenle, sírvanle, obedézcanle todos los ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumpliría el plan de Dios? Era necesario que Él muriera. Los ángeles están al servicio de Dios. Entonces, primero, ¿qué es lo primero que vimos? Que Cristo es superior a los ángeles porque Él es el único que es llamado Hijo de Dios. Ahora, lo segundo es que Cristo es mejor que los ángeles porque los ángeles lo adoran a Él. Obviamente adoran al que es mejor que Él. Y tercero, y es la misma idea en todo caso, la tercera, pero hago el énfasis ahí para que quede más claro, Cristo es superior a los ángeles porque es Dios. Y vuelvo nuevamente a esa idea. Versículo 8. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Leo el 9 de paso también. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por cuanto te ungió Dios, el Dios tuyo, recordemos, es el ungido, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Estás superior ahí. Yo no puedo entrar en detalle de cada frase, centrémonos en el versículo 8, donde dice: más del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Entonces, ¿qué más necesitamos para argumentar que Jesús es Dios? Según esto. Acá lo que está haciendo, está citando el Salmo 45, versículos 6 y 7. Ahora, quizás si yo digo esto ante judíos, la pregunta que tendría que hacer es: ¿de quién comienza hablando este salmo? Y la respuesta es: de Salomón. Y ellos me dirían: ojo, que el Salmo 45 está hablando de Salomón. Tuvimos el mismo problema con el Salmo 2. ¿De quién hablaba el Salmo 2? De David. Pero no era suficiente, hablaba de alguien más. Acá el tema del Salmo 45 habla de Salomón, pero también apunta a alguien más. Si no fuera así, el Salmo 45 que habla de Salomón, cuando dice tu trono, oh Dios, estaría diciendo que Salomón es Dios. Ahí, nota, Salmo 45 lo tienen en las pantallas. Está hablando de Salomón. ¿Cómo hacemos eso? Es porque está hablando de alguien más. Tu trono, oh, no Salomón, tu trono, oh Dios, es eterno, hablando del ungido.
Sí, Salomón también era ungido, también era rey, pero el único, en verdad, que cumple con todo el Salmo 45 a la perfección, si lo leemos en detalle, no lo voy a hacer ahora, tarea para la casa, el único que puede cumplir ese Salmo a la perfección es el Mesías, el Cristo, el ungido, cuyo nombre es Jesús. De ese se dice tu trono, oh Dios. Miren, ordeno las ideas para que quede claro y cerramos este punto. El Salmo 45 habla del Mesías, por medio de hablar de Salomón. Sí, está bien, ya. El Salmo 45 dice que el Mesías es Dios. La Biblia se encarga acá de aclarar, toda la Biblia, no solamente el Salmo 45, toda la Biblia aclara que el Mesías, ¿quién es? Jesús. Jesús. Entonces la conclusión, si Jesús es el Mesías y el Mesías es Dios, entonces Jesús es Dios. Ahora bien, ¿esto es solamente una idea del Salmo 45 y de Hebreos 1? No. Juan 10:30. Voy a mencionar varios versículos, si quieren los anotan. Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre, uno somos. Para los que estuvieron escuchando eso en aquel entonces, en aquella época y en aquel lugar, decir esto era que Jesús estaba poniéndose al nivel de Dios y que era Dios. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y después dice, y el verbo era Dios. Después tenemos Romanos 9:5. Miren, me encanta Romanos 9:5. ¿De quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino? ¿El cual es? Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, que se llama nuestro gran Dios Jesucristo. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios, ya vimos que el Hijo de Dios era Cristo, Jesús, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conclusión. Más claro, echarle agua. Jesús es Dios, y obviamente es mejor, vuelvo a la idea de Hebreos 5, 5 al 14, es mejor que los ángeles. Ahora, la idea de Hebreos 1, 5 al 14 es ganar por goleada. Como que ya le hicimos 3 goles, no, vamos por el 4-0. Y ahora dice, Jesús es el creador de todo. Número 4, Jesús es el creador de todo. Versículos 10 y 11 y 12. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ahí después podemos seguir leyendo, pero esto lo que está mencionando acá es el Salmo, volvemos con otro Salmo, 102, versículos 25 y 27, que dice lo mismo. En el principio fundaste tú la tierra. En el principio, recuerden, era el verbo, y el verbo era Dios. Que Dios estaba creando al mundo por medio de su palabra, por medio del Logos. El Logos, este principio creador, el cual es Dios, el creador de todas las cosas, que Dios diciendo, hágase esto y se hace. Hágase el mundo y el mundo se hizo por medio de su palabra, el Verbo, el cual es el Hijo de Dios. Pero ahora hay un pequeño detalle, nuevamente un pero. El Salmo 102 no se considera un salmo que hable del Mesías. Recuerden, Salmo 2, mesiánico. Salmo 45, salmo mesiánico. Salmo 102 no es un salmo mesiánico. Habla sobre toda la persona, todo Dios. No es llegar, ojo con lo que voy a decir, no es llegar y usarlo para hablar de Jesús. Reitero la frase, no es llegar y usarlo para hablar de Jesús. Y noten que este es el cuarto argumento. Por eso digo, no es llegar y usarlo, que ya se habló bastante. Se acaba de argumentar que Jesús es Dios. Y ahora en base a eso, se puede decir también que Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es creador, el Dios.
Y sería contradictorio, tercer argumento, decir que Jesús es Dios, pero decir que Jesús no es el Creador. Toda la Trinidad estaba involucrada en la creación. Así como también decimos que tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están involucrados en la salvación. El Padre escogiendo a los que han de ser salvos. El Hijo muriendo por los pecadores. Y el Espíritu Santo haciendo que eso sea una realidad en tu vida, en lo más profundo de ti. Es Dios en ti. Y Jesús es este Creador, el cual no cambia. Dice el texto, si leen ahí, siguen leyendo los versículos 11, ellos perecerán, mas tú permaneces. Pero tú eres el mismo, dice el versículo 12. ¿Cuál es la palabra que se usa para decir que Dios no cambia? Decimos que Dios es inmutable. Bien. Y acá se dice que Jesús, el Cristo, es inmutable, porque todo Hebreos 1 está hablando de Jesús. Y que Jesús el Cristo es el creador de todo. Y este mismo Jesús que le dijo al ladrón en la cruz, tú hoy día mismo estarás conmigo en el paraíso, es el mismo Dios que está salvando personas el día de hoy. Es el Hijo de Dios. Los ángeles lo adoran. ¿Y tú? Es el creador de todo. Él es el que te dio la vida. Él es el que creó todo lo que vemos. ¿Qué hacemos ante eso? Y llegamos al quinto punto. Que Cristo es Señor y los ángeles son servidores. Versículos 13 y 14. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son, acá hablando de los ángeles, versículo 14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio, y esto es tremendo, a favor de los que serán herederos de la salvación. La idea acá es esta. Jesús es puesto en una posición de completa autoridad, Él es el Rey, Él es el Señor, y los ángeles están a su servicio. Y no solamente de Jesús, sino que también son servidores de todos aquellos que están preparados para la salvación. Considerar que la idea de ministrar, que se usa como en momento de ministrar es como algo muy importante, la idea de ministrar es aquel que no se lleva aplausos, esa labor mínima, que ni se nota que están trabajando. Es como cuando hay muchos servicios en la iglesia que tú no te das cuenta. No te das cuenta que hay hermanos trabajando allá con los computadores, que hay otros pendientes de la transmisión, etcétera, que hay algunos que están allá en las salas y no lo vemos tanto. La idea de ministrar es precisamente esa tarea que no se nota, pero que se hace bien, casi como si fuera un secreto. Y cuando se considera a Jesús como si fuera el Señor, pero también siervo y también humillado, es porque Jesús voluntariamente, Él tomó la decisión de humillarse. Estando en la forma de Dios, Él voluntariamente toma la decisión de humillarse y tomar forma de siervo. Pero cuando se habla de los ángeles, se dice que ellos son enviados, ellos son comisionados para cumplir esta tarea. Para que a pesar de todos tus errores, de todos nuestros errores, nuestra debilidad, de todo tu pecado, de todo nuestro pecado, de nuestro amor al mundo, a pesar de todo eso, del deseo de Satanás, de que tú caigas, del deseo de Satanás, de que tú te pierdas y no conozcas a este Salvador, los ángeles cumplen esa labor que no la vemos y que no reciben aplausos, que es guardarnos y protegernos para aquel día. Y si quisiéramos hoy día darle un aplauso a los ángeles y rendirle adoración, caeríamos en el mismo tema de Juan. Párate. Yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios. Adora a Dios. Son instrumentos de Dios para salvación. Y acá cuando se aclara en el versículo 14, son espíritus, son servidores, ministradores, son enviados.
se está enfatizando que ellos no han sido diseñados para ser adorados. Que el único que es puesto en una posición de Señor, de autoridad, de gobierno, es Jesús. El único. Entonces la idea final es esta. Jesús es mejor que los ángeles. Me ciño al texto. El texto está hablando de eso. Quizás, insisto, la idea del culto a los ángeles no fue lo que te estuvo quitando el sueño toda la semana, pero me aferro al texto. Eso es lo que está hablando. Porque el Padre, por 5 razones, Jesús es mejor que los ángeles. Porque el Padre lo considera mejor al llamarlo su Hijo, el único. Segundo, porque los mismos ángeles lo consideran mejor y los mismos ángeles lo adoran. Tercero, porque su esencia completa es mejor, es Dios. Cuarto, porque toda la creación es llamado a reconocerlo a Él como el Creador. Y quinto, porque Cristo es Señor. Y Él es autoridad y los ángeles son servidores, siervos, al igual que todos nosotros. Ellos son adoradores, al igual que todos nosotros. Se supone que debiésemos estar entonces en esa misma obediencia que los ángeles. Ahora, la lógica es esta. El impacto que debe generar Cristo, nuestra vida en nosotros, tiene que ser mayor que el impacto que generaría los ángeles para un judío. Imagínate que acá esta pared comienza a temblar y de pronto aparece un ser con alas, brillando, y yo creo que todos quedaríamos impactados. Quizá algunos asustados, quizá algunos se desmayarían, quizá otros despertarían, pero quedaríamos todos impactados por eso. La idea es esta: si Jesús lo viéramos, ojo que Jesús está siempre, pero si lo viéramos con toda su gloria, el impacto sería infinitamente más grande. Esa es la idea, para cualquiera, no solamente para un judío. ¿Qué es lo más impactante para ti? Vuelvo al comienzo, cierro el ciclo. ¿Qué es lo más impactante para ti? La lógica es que Cristo tiene que producir un mayor impacto que eso. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que le adores? Para que entregues toda tu vida en adoración. ¿Que venga un ángel y te hable? ¿Y te diga, rinde tu vida a Cristo? Adóralo con todo tu ser. A pesar de tu pecado, Él te perdona. ¿Tiene que venir un ángel para decirte eso? ¿No es suficiente saber que Cristo es mejor que eso? Algunos hablan de sueños. Es que, ojo, hermano, yo tuve un sueño y el Señor me dice que ustedes tienen que adorarlo. ¿Tiene que pasar eso? Tuve un sueño y el Señor me dice que ustedes tienen que rendir su vida a Él. O ir a predicar a todas las naciones y servirle con gran alegría. ¿Qué tiene que pasar para que Cristo sea adorado? Algunos hablan de milagros. Es que pase alguno para acá. Y voy a hacer un milagro, lo voy a sanar. Y entonces ahí sí se va a generar un impacto. Y ahí sí tú vas a decidir creer. Voy a multiplicar el pan. Estaría bueno. Pero no voy a hacer eso. ¿Acaso tiene que enfermarse alguien para que nos demos cuenta de que tenemos que ir a Jesús y humillarnos delante de Él? A todos nos ha pasado que hay momentos donde estamos débiles en la fe, pero de pronto alguien se enferma, alguien tiene un accidente, perdemos todo lo que tenemos, lo que sea, y caemos rendidos en oración, en adoración. Nos humillamos delante de Dios. Tiene que pasar eso. ¿Estamos esperando que ocurra eso? ¿Qué tiene que pasar para que despertemos? Sigo con los ejemplos. ¿Tiene que venir un predicador de Estados Unidos acá a predicarles a ustedes? ¿Tiene que haber una conferencia que son buenas? Yo hace un par de semanas estuve en una y vienen expositores de afuera, obviamente. Entonces, ¿tiene que pasar eso para que uno despierte, para que uno decida quiero amar a Jesucristo? Eso no es malo, son cosas de bendición que el Señor nos da, que hoy día venga un predicador famoso, pero solo la persona de Jesucristo debiese ser suficiente.
con el predicador que tengas acá, que es lo que hay. Él es suficiente, pero ¿qué pasa? Hay un problema. ¿Cuál es ese problema? Al que tenemos que atender ahora, hoy día. El pecado. ¿De qué se trató toda la serie que está en YouTube, por si acaso, ya con todos los sermones ahí, de los pecados respetables? De que todos estamos afectados por este problema, que es el pecado. Y el pecado nos corta la vista, nos nubla. Acuérdate de la ansiedad, como que te pone una neblina ahí. Nos cubre con todos los placeres del mundo. Cubre a Cristo ahora, diciéndonos la tradición religiosa es más importante. De que cuando pecas, ¿qué es lo que más te da miedo? Que la iglesia lo sepa. Porque tenemos más temor al hombre antes de haber pecado delante de Cristo, de Dios. Que nos interesa adorar a Dios y mucho. Y somos tremendos adoradores cuando estamos acá. ¿Por qué? Porque la estructura del templo y la estructura religiosa se ha transformado en ese ángel, en eso que nos importa, que nos hace guardar silencio, nos afecta. Cristo es mejor que un culto. Cristo es mejor que cualquier predicación. Cristo es mejor que lo que sea. Entonces, cuando abrimos los ojos decimos, ¿cómo es posible que yo haya desperdiciado tanto tiempo sin adorar a Dios? ¿Por qué no lo estaba haciendo? ¿Qué me estaba impidiendo eso? ¿Por qué nuestra adoración es tan mediocre? Nota que incluyo, nuestra. ¿Por qué en mi vida hay mediocridad cuando se trata de adorar a Dios? ¿Por qué mi corazón no arde? Pregunta, ¿tu corazón está ardiendo? Eso no depende de que la predicación haya sido la mejor de la historia, no depende de eso. Depende de que realmente Jesucristo esté afectando tu corazón. Y que haya un deseo incomparable de servirle ahora. ¿Por qué incluso nos cuesta congregarnos? Nos da lata. Sabiendo que es la oportunidad que tenemos todos juntos de ir en adoración, juntos, que lo puedes hacer en cualquier momento, pero juntos, de adorar a este Dios, a nuestro Jesús. Adórenle todos los ángeles. Y ahora yo podría decir, adórele toda la iglesia. Y podríamos decir, adórele todo el mundo. Teniendo este Salvador tan grande, que es más grande que los ángeles, ¿cuánto impacto nos tiene que estar produciendo esto? A eso tenemos que apuntar y a eso tenemos que ir. Hermanos, oremos para que el Señor abra nuestros ojos y nos ayude a entender que Jesucristo es mejor y es superior y es más grande y es más impactante que todo lo que pueda haber delante tuyo. Oramos. Señor, gracias, porque nos has revelado en tu palabra a la persona de Jesús, el cual es la luz, el cual es el principio, el cual es la sabiduría misma, la vida eterna, todo lo que necesitamos, Señor, para ser bien alimentados, guiados por ti. Gracias por tu palabra, Señor, que puede alumbrar nuestro entendimiento y ahora dirigirnos a este buen camino, Señor. Señor, ayuda a nuestra mediocridad, ayuda a nuestra incredulidad, ayuda a nuestra debilidad, para que te adoremos a ti, Señor, por medio de la adoración a Jesucristo. Hoy día este Señor de la creación, a quien damos honor y gloria por todos los siglos, Señor. Gracias, porque todo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es totalmente digno de adoración. Gracias por este énfasis y este camino que nos muestra la palabra para llegar a esto por medio de Jesucristo, el cual es mejor que todo lo que podamos dimensionar y ver. Señor, que nos impacte esto, que nuestro corazón arda
y que cuando salgamos de acá no se apague eso. Ayúdanos, Señor, en todas nuestras luchas, en nuestro pecado, en nuestros pensamientos, en todo, Señor. Limpia nuestro corazón, limpia nuestro camino, nuestro andar, nuestras palabras, nuestros pensamientos y llénanos de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.